los obsequios obtenidos por la resurrección de Jesús. Todos nosotros tenemos unos deseos internos que nos sean cumplidos, que nos vaya bien en esos deseos que tenemos. Y el apóstol Pablo maravillosamente habla de esos deseos cumplidos en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Por favor, nos centramos allí y vamos al verso 12. Del verso 12 al 20. Ahí quiero centrar la predicación de esta mañana, de los deseos cumplidos. Esos deseos pues no me los inventé yo, sino que ahí están escritos, y entonces nosotros vamos a descubrirlos y a orarle al Señor en esta mañana para que nos hable en su bendita palabra. En el versículo 12 voy a leer en esta nueva traducción viviente o palabra de Dios para todo, más bien es esta, pero enseguida quiero que leamos en la Reina Valera, que nosotros no la conocemos y que podemos como ambientarlo mejor. Escuchen esta versión. Estoy en el verso 12, capítulo 15 de 1 Corintios, verso 12. Ya que todos nosotros les anunciamos que Cristo fue resucitado de la muerte, ¿cómo es posible entonces que algunos de ustedes digan que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. Si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios, porque les dijimos a todos que Él resucitó a Cristo sin ser cierto. Verso 16. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Verso 20. Pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Ahora sí vamos a la Reina Valera, en esas de ustedes se sienten como pez en el agua. Y entonces ahí nos podemos entonar un poquito. Damos gracias a Dios. ¿Quién puede, familia? Ese sol. Estoy en 1 Corintios capítulo 15. Fabián, bienvenido. Gracias, pastor. Buenos días. Damos gracias a Dios. Versículo 12, entonces, con la Reina Valera, la pueden leer aquí en la pantalla también. Dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir, nosotros resucitaremos. Los que murieron en Cristo resucitarán, y los que murieron sin Cristo también, para luego ir a la condenación eterna, los que se mueren sin Cristo. Estoy en el verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es decir, no podemos hablar de resurrección si no creemos en que Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Esto es una razón tremenda que da un apóstol Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestros pecados aún estaban en nosotros. Entonces también los que durmieron, es decir, los que murieron en Cristo, también están perdidos, perecieron. No tenemos esperanza de volverlos a ver. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto es si Cristo no resucitó, pero el verso 20 resuelve todo el asunto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Vamos a desglosar este pasaje precioso. El apóstol Pablo, ustedes saben, fue uno de los escritores fuertes de la Biblia, pero ustedes se acuerdan quién era Pablo, ¿sí recuerdan? Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. A él le duele mucho haber perseguido la iglesia. Él lo explica en ese mismo capítulo 15, diciendo: a mí fue al último que se me apareció Jesús como un abortivo. Es decir, ustedes saben que Pablo no fue de los 12 apóstoles. Él no conoció a Jesús en vida. Pablo llegó de último y Jesús se le apareció cuando iba ¿para dónde? ¿Para Damasco? ¿A qué? ¿A pasear? A perseguir a los cristianos, a buscar a ver a quién detenía. Y ahí se le aparece Jesús. Y Pablo, como es un erudito en las escrituras, un hombre estudiado a los pies de Gamaliel, la principal universidad de aquella época, Pablo es el encargado por el Espíritu Santo para hablar de este tema de la resurrección. Y entonces Pablo no se guarda como ningún concepto, sino que él simplemente esboza magníficamente lo que es la resurrección de Cristo y los beneficios o los deseos que nos cumplió Jesús al resucitar. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, obsequios obtenidos por la resurrección de Cristo. Todos nosotros tenemos unos deseos allá adentro que muchas veces no los expresamos o no los entendemos. Para mí es muy importante lo que sucede en estos versículos del 12 al 20. Porque veo a Pablo que está proclamando las buenas nuevas de que la resurrección de Jesús satisface nuestros más profundos deseos y necesidades. Pero cuando Pablo lo hace, nos coloca a nosotros como a un ladito de Jesús. El punto central es la resurrección de Jesús. Y yo pido en esta mañana al Espíritu Santo para que nosotros sintamos que con la resurrección de Jesús nuestros deseos más profundos son satisfechos y que nosotros podemos glorificar a Dios. Entonces vamos a esos deseos. El primero de todos está en el verso 17. Alguien que me lea el verso 17. Amén. Ojo pues, que uno de los deseos más profundos de nosotros, así no lo expresemos, es que nosotros no le debamos nada a Dios o a nadie, y en este caso de los pecados. Dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué puse de primero
este deseo cumplido, porque es que si usted o yo nos sentimos en pecado, sentimos que nuestros pecados no son perdonados, sentimos que estamos viviendo en nuestros pecados todavía, entonces usted no va a tener libertad para pedirle otra cosa al Señor. Y además el Señor no le va a atender a usted si todavía está vivo en sus pecados, si todavía está viviendo en sus pecados. Entonces el primer deseo es que nosotros somos perdonados por nuestros pecados. Ese es el primer deseo cumplido con la resurrección. Sencillamente, por medio de la resurrección, somos perdonados por nuestros pecados. Y entonces dije que esto lo pongo en primer lugar porque es la necesidad básica de todos nuestros corazones. Porque si Dios no perdona nuestros pecados, y todos hemos pecado, entonces usted no tiene esperanza de recibir nada más de Dios. Yo siempre les he explicado, cuando estén orando por sus hijos, por su esposo, por su familiar, usted no bote tiempo, perdóneme esa expresión, usted no bote tiempo diciéndole al Señor, Señor, levántelo en un buen trabajo, para que le pierda más, para que gane más plata y se emborrache más. Dígale que establezca su reino, que le perdone los pecados y que luego lo prospere y lo bendiga, porque lo segundo, la prosperidad y la bendición, es una añadidura. Nosotros muchas veces, perdónenme iglesia, pero nosotros muchas veces oramos muy equivocadamente. Si Dios no perdona tus pecados, no te va a dar otra cosa, no te va a dar otra cosa. Él por pura misericordia nos da la vida, Él por pura misericordia hace que el sol salga sobre nosotros, Él por pura misericordia te tiene en un trabajo, Él por pura misericordia te manda la comida, por pura misericordia. Pero sencillamente lo que Él quiere es que tú estés libre de pecados. Entonces, hermanos, usted no va a tener esperanza de recibir más nada de parte de Dios si no se ha dado la base, si no se ha dado el principio de que mis pecados han sido perdonados. La base de las demás bendiciones es el perdón de nuestros pecados. Todo depende del perdón. Entonces Jesús no murió en la cruz para darte un trabajo. Jesús no murió en la cruz para que tú vivas bueno y no te duela nada. Jesús murió en la cruz para llevarse tus pecados. Entonces, usted le dice al Señor, Señor, usted dice en el Salmo 23 que usted es mi pastor y nada me faltará. Sí, dice el Señor, yo sí dije eso, pero tú sigues en tus pecados. ¿Cómo se atreve una persona a pedirle al Señor que lo bendiga si todavía busca el pecado? Y entonces en una semana como esta recuerda que Jesús resucitó, pero Jesús resucitó fue para confirmar que tus pecados fueron perdonados. Yo esta semana meditaba sobre esto, hermano, y entonces qué cosa tan maravillosa la que hace el Señor. Yo era un pecador, pero el Señor viene a mí y se lleva mi pecado, y Jesús muere. Jesús muere en la cruz, pero muere por mi pecado. Pero Jesús resucita. Y cuando Jesús resucita, Jesús ya no tiene el pecado mío. Entonces, ni lo tengo yo, ni lo tiene Él. ¿Qué se hizo? ¿La Biblia qué dice? En el fondo de la mar y nunca más. Entonces, la bendición más grande que usted y yo tenemos es que nuestro deseo, este primer deseo es cumplido. No tenemos pecado. Nuestro pecado ha sido sepultado en el fondo de la mar. Cristo murió por mi pecado.
Apréndanse bien eso, cójanse bien eso. Es que Cristo no murió porque Él quiso morir. Él murió era porque vos y yo teníamos un pecado. Y Él dijo, présteme en ese pecado que los va a matar a ustedes. Yo muero por ustedes. Y efectivamente murió, pero ni el pecado ni la muerte lo vencieron. Él resucita, y cuando resucita, entonces yo lo veo resucitado, pero mi pecado no está en Él, el pecado que me quitó, pero tampoco debe estar en mí, porque Él cumplió llevándose ese pecado. Entonces, hermanos, denle ese aplauso al Señor. Entonces nosotros somos personas que se ha cumplido el deseo. Cristo nos ha cumplido el deseo de quitarnos el pecado. ¿Cómo entonces le añadimos pecado otra vez después de haberle dicho, Cristo, usted murió por mí? Y entonces, ¿cómo nos atrevemos a decirle, Señor, ayúdeme aquí, ayúdeme aquí, ayúdeme aquí? Si todavía le estoy abriendo puertas al pecado. Los cristianos no pecamos voluntariamente. Pecar voluntariamente es maquinar, es pensar un pecado, es decir, mañana nos vemos y Dios está oyendo y usted sabe que va para un pecado y pasan 2 o 3 días y efectivamente lo comete. Eso es pecado voluntario, eso es pecar voluntariamente. Y el que peca voluntariamente no está respetando a Dios. Y entonces, ¿cómo se le ocurre entonces decirle que le ayude en otras cosas? Si todavía anda enredado en el pecado. Si está diciendo, usted sí murió en la cruz. Pero a mí no me interesa. Yo sigo cometiendo otras. Cristo no murió sino una vez y no vuelve a morir por los pecados, hermano. Una sola vez y para siempre. ¿Cómo va a ser mi pastor? ¿Y cómo nada me faltará? Pues si no estoy pecando. Mateo 6:33, ¿qué dice? Ustedes se lo saben de memoria, pero búsquenlo. ¿Qué dice? Dígalo duro. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios. Que Dios reine en mí. Su justicia, lo que Él ha hecho por mí, y las demás cosas serán una añadidura. ¿Para quién es esto? Pues para nosotros, los que sencillamente reconocemos que Cristo es nuestro Señor, y entonces permitimos que Él reine en nuestra vida, permitimos que Él sencillamente sea el Rey de nosotros, y las demás cosas es después del reino, demás cosas es familia, demás cosas es trabajo, demás cosas es comida, demás cosas es vestido. Esas cosas las llama el Señor ¿cómo? Es decir, ustedes me caminan a mí y ustedes no se tienen que preocupar por eso, porque yo les mando la bendición. Ustedes nunca van a ver a Abraham, a David, a estos grandes hombres, a Daniel, gente que le copiaron al Señor, que estuvieron con el Señor, nunca los van a ver clamando por comida, ni clamando por vestido, porque ellos se preocupaban por guardar su vida, su corazón para Dios, y Dios les decía, tenga, y tenga, y tenga, y tenga, y tenga, porque las añadiduras van a sobrar cuando tú y yo le somos fieles al Señor en su palabra. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es la preocupación de nosotros? Yo me pongo a pensar en Dios sentado en el trono, con una persona diciéndole, ay, Señor, acuérdese que ahorita es la hora del almuerzo y esas ollas están vacías. Y el Señor diciendo a ¿a quién he dejado yo tirado que esté cumpliendo con la palabra? ¿A cuál persona he dejado yo tirado? A nadie. ¿Ustedes se imaginan que Dios a una persona fiel, a una persona que tenga un interés por guardarse para el Señor, porque esté rechazando el pecado? ¿Ustedes creen que entonces Dios no ve? Entonces Dios no ve a esa persona que busca todos los días ser fiel
y lo deja tirado y lo deja aguantar hambre. De ninguna manera, de ninguna manera. Porque esa persona se está preocupando por tener el reino y los demás de añadidura. Y si no, no hubiera dejado escrito eso. Está conectado directamente la resurrección con el perdón de nuestro pecado. Conectado directamente. Miren lo que dice en el 15:3, versículo 3 del capítulo 15. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces está conectado directamente la resurrección para que nosotros tengamos ese primer deseo. Nuestros pecados son perdonados, son completamente perdonados. Esto significa que con su muerte, entonces Él pagó el castigo por nuestros pecados y consiguió nuestra justificación, consiguió nuestra absolución, consiguió nuestro perdón definitivamente. Usted y yo nos tenemos que sentir perdonados con la resurrección del Señor. Resucitó. Entonces, si resucitó y había, como les dije ahora, y murió por mis pecados y resucitó, quiere decir que mis pecados no lo mataron, sino que Él se sobrepuso a él. Entonces, como llevó mis pecados, entonces mis pecados ya no están en mí. Digan amén. Amén. Los pecados ya no deben estar en usted. Jesús se los llevó, pero Jesús tampoco los tiene, porque ya resucitó, ya murió y ya resucitó. Entonces, definitivamente yo no puedo hacer otra lista de pecados para venir y presentarme delante del Señor. Aquí tengo otro Señor, vuelva y muera. Y el Señor le dice, no mijo, usted no me ha hecho caso, usted sigue siendo la misma persona. Entonces es necesario, hermano, que nosotros aprendamos de esto. Yo les he contado que tengo un amigo en Ipiales, en Pasto, un pastor que era de aquí de Itagüí. Él una vez estuvo predicando aquí varias veces. Se fue de Itagüí con su familia, 3 hijos, 2 muchachos y una adolescente. Se fue a formar una iglesia en Ipiales. Le estaba yendo muy mal, porque alquiló una casa vieja y en la sala empezó a predicar. Entonces le iban 4, 5, 6 personitas y ya llevaba casi 5 o 6 meses en esa situación. Entonces no tenía con qué pagar arriendo, no tenía con qué comer, tenía todas estas cosas. Y entonces un día me escribió y me dijo, pastor, ore por mí y dígame si yo cometí un error. ¿Qué hiciste pues? Él se llama Luis Carlos. Entonces me dice, no pastor, yo me fui para el patio atrás y abrí la Biblia y leí al Señor, Señor, a usted no se le da nada, pues mirando al cielo, a usted no se le da nada que diga a la gente que un trabajador suyo murió de hambre con sus hijos. Yo le dije, ¿y andas cómo está tu vida? Y yo, no, pastor, no, predicando, enseñando, yo trato de no mentir, yo hago todo, yo vivo como un cristiano, yo no he estado pecando, yo no he estado haciendo cosas. Yo le dije, hermano, no está mal hecho. Y yo sí voy a orar por vos y no está mal hecho lo que le dijiste al Señor, en realidad el Señor te escuchó y algo va a pasar. Él estaba en los límites con Ecuador y entonces como en un lugar veredal, y entonces empezó a venir gente del Ecuador, del otro lado. Por aquí que abrieron una iglesia cristiana, ¿dónde es? Y empezó 8 días después a llegarle gente del otro lado, del Ecuador. En 3 meses me estaba diciendo que le pidió permiso al dueño de la casa para tumbar unos muros y ampliar el salón, y hoy en día tiene 2 iglesias ahí en ese lugar.
Él no estaba pecando, él estaba pasando una prueba, pero él no estaba pecando. Y entonces se atrevió a decirle al Señor: ¿qué dirá la gente si dicen que un trabajador suyo murió con sus hijos? Dios no es injusto, hermano. Dios nos ve. Dios, cuando perdona nuestros pecados, y nosotros tenemos libertad para decirle: Señor, yo estoy apartado del pecado. Señor, yo no estoy contemplando nada, ni a nivel de mente, ni a nivel de corazón, ni mucho menos a nivel de cuerpo. Señor, yo no estoy alimentando ningún pecado. Señor, entiéndame por favor. Y se va a cumplir eso de que tú buscas el reino y Él te da las añadiduras. Amén. Segundo deseo: el primero es que sus pecados deben ser perdonados, y usted debe estar contento por eso. Yo estoy bastante muy contento, yo como era fregado y el Señor me perdona todo eso. ¿Cómo no voy a mantener contento? Segundo deseo: que el Señor nos cumple con la resurrección. Por fin tenemos una fe firme. Verso 14: nuestra fe tiene bases firmes. Verso 14, ¿qué dice el verso 14? Léalo pues duro. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Amén. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces su predicación, lo que usted enseñaría, lo que yo enseñaría, sería vano. Y nuestra fe también es vana, no tendríamos una fe firme, no tendríamos en quién confiar. Entonces nosotros hoy en día, con la resurrección, sabemos que nuestra fe es firme. Nosotros sabemos que nosotros no estamos diciendo mentiras ni estamos engañados. Nuestro Jesús sí murió en la cruz, sí resucitó, tampoco se quedó en la tumba, resucitó. Y entonces, debido a la resurrección de Jesús, existe alguien en quien sí podemos confiar absolutamente. En lo más profundo de nuestro corazón hay un deseo, y ese deseo es tener alguien en quien confiar. Muchas veces buscamos en la tierra en quien confiar, y muchas veces también resultamos defraudados. Y entonces uno dice: no, ¿en quién confía uno? Si el papá de pronto sale con unas cosas que uno no se imaginaba, la mamá dice unas cosas que uno no esperaba, los hermanos, los amigos, no, ¿en quién confiar entonces? Lo que me han hecho, yo no confío en nadie. Y de pronto se casa y tiene unas experiencias de esas malucas donde uno de los dos es infiel. Y entonces se quiebra la confianza. Y entonces, ¿en quién confiar? Pero resulta que nuestra fe tiene bases firmes, porque con la resurrección nosotros aprendemos a confiar en nuestro Dios. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios les puso en el corazón que confiaran en Él, en Dios, que confiaran en Él para todo lo que necesitaran. Y entonces el hombre y la mujer necesitaban alguna cosa, y ahí estaba Dios en el paraíso para bendecirles. Pero esa necesidad nunca cambió, aún después del pecado. Ellos pecaron, pero las necesidades se siguieron viendo. ¿En quién confiamos? Porque ellos escucharon la voz de Satanás y confiaron en que Satanás le estaba diciendo la verdad y se equivocaron. Jesús resucita para que ahora, que ya no tenemos pecado, voy a repetir eso, Jesús resucita para que ahora, que ya no tenemos pecado, que nosotros sabemos que nos perdonó los pecados, entonces así como sabemos que nos perdonó los pecados, le brindemos toda la confianza y esperemos en Él todo lo que nosotros necesitamos. ¿A quién busca usted para confiarle algo? Si no es a Jesús, usted está perdido. Porque si usted busca a alguien para confiarle algo, está diciendo: hay alguien más confiable que Dios. Y no puede ser. Entonces,
Jesús satisface nuestra necesidad de darnos una firmeza, de darnos en quién confiar al presentarse y dicen, bueno, usted no sabe que yo resucité, pues, usted no sabe que yo morí por sus pecados, me llevé sus pecados y resucité y aquí estoy con usted otra vez, entonces usted para qué busca otro. Jesús nos está brindando toda confianza, nuestra fe debe ser firme. Jesús con su muerte prueba su amor por nosotros, nos muestra el amor que tiene por nosotros, pero con la resurrección nos muestra su poder y nos dice, no solo morí por ustedes, sino que les muestro mi poder de que yo resucité y estoy al lado de ustedes. Si hay alguien en quien podemos confiar, es en Jesús. Es de nuestra más absoluta confianza. Nunca te va a defraudar. Nosotros somos los torcidos. ¿Sí o no? Nosotros somos los que cada rato nos desviamos y tremendo somos nosotros, hermano, y Dios tan tolerante y como nos ayuda. Nunca nos va a defraudar. Dios nos envió a Jesús para que confiemos en Él. Por eso el apóstol Pablo dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sencillamente está diciendo, mi confianza absoluta es en Jesús. Mi hermano, tienes en quien confiar. No se deje deprimir, amilanar por ninguna situación de la vida, por ninguna. Es que póngame la más grave que sea. Jesús está por encima de eso y dice, tú puedes confiar en mí. Y yo tengo el remedio para esa situación. Lo que pasa es que a nosotros nos parece que lo que me está pasando es más grave que a cualquier persona. Y no, a usted no le ha pasado lo que a mí me ha pasado y resulta que el otro le resulta con otro mayor. Y no, amigo, usted no está hablando de nada. Usted no ha pasado por nada. Tenemos en quien confiar. Jesús con la resurrección nos ha cumplido ese deseo de darnos en quien confiar y nuestro corazón llena ese vacío. Tercer deseo. Nuestra predicación o nuestra enseñanza de la Biblia, nuestro aprendizaje de la Biblia es cierto, es absoluto. Nuestro aprendizaje es cierto. Versículo 15. Dice el verso 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos hallados falsos cristianos. Ustedes creen en un Cristo que resucitó y a ver las señas, a ver las muestras. ¿Qué es lo que predican ustedes? Entonces podemos decir positivamente que a causa de la resurrección, la predicación de los apóstoles y las enseñanzas que nosotros estamos recibiendo son la verdad. Y son la única verdad. Entonces, ni los apóstoles eran testigos falsos, ni nosotros somos cristianos falsos, porque creemos en el Señor. Sencillamente somos verdaderos. En los colegios, en las universidades, difícilmente uno encuentra a un muchacho, un joven, defendiendo la verdad absoluta. Porque cuando se habla de absoluto, en la época que estamos viviendo, no les gusta. A la gente le gusta la relatividad, las cosas relativas. Las cosas relativas es, si usted quiere ser homosexual, pues vaya usted, viva usted. Pero nosotros los cristianos nos hemos dejado permear por esa ideología. Y entonces uno no encuentra a un muchacho en la universidad defendiendo la verdad absoluta.
La verdad absoluta es que debiera decir en un seminario sobre sexualidad, decir, el homosexualismo no lo permite Dios. Eso es absoluto. Eso es absoluto. Absoluto es que las relaciones premaritales son pecado. Eso es absoluto. Pero diga como quiera. Llegó a 15 años, tenga para que compre anticonceptivo, le dice el papá. Viva como quiera. Entonces que no me llene la casa de muchachitos. Viva como quiera. Hermanos, nosotros no estamos hablando mentiras. Cuando usted habla la Biblia, usted está hablando de absolutos. Y cuando usted habla de absolutos, usted habla de la palabra de Dios. Y en medio de esta sociedad en que vivimos, usted y yo tenemos que manejar esos absolutos. Duélale a quien le duela. Sencillamente porque nosotros predicamos la verdad, porque nosotros decimos las cosas que Dios nos enseña, hermano. En este mundo que nosotros estamos, la gente no quiere en absolutos. La gente no está convencidos de los absolutos de Dios, sino que quieren vivir relativamente. Se quiere juntar sin matrimonio, júntese, viva así, está bien. ¿Por qué no se le dice, hermano, cásese, organícese, para que se meta bajo las bendiciones de Dios, para que Dios le ayude con todo lo que usted necesita? Porque no piense en el futuro de los hijos, en el futuro suyo. Organice su vida, organícela. O se va a meter en la vida relativa, no, yo vivo así. Entonces el otro llega y dice, no, a mí no me gustan las mujeres, papá, yo me traigo mi amigo para mi casa. Pues viva como quiera. No, mijo. Ojalá hubiera de esos viejos templados que lo sacan la peinilla y le dan unos planazos. Yo se lo creo como hombre mío, venga a ver. Se necesitan absolutos. Hermanos, la necesidad de una verdad es una necesidad profunda. Y Jesús con la resurrección nos da a nosotros esa verdad profunda que llega al alma y que nosotros podemos transmitir a la sociedad. Yo como pastor, sencillamente, yo no puedo cambiar la palabra del Señor. A mí me dice, allá en esos pueblos donde voy, pastor, ¿qué hago yo? Que yo vivo con este hombre hace 5 o 6 años y si ya tienen un hijo, si ya tienen 2 hijos, pues cásense. O es que usted piensa que ese juntarse es por si de pronto dentro de 2 o 3 años nos queremos separar y no hay nada firme, entonces me voy y nadie me pide nada. No. Y ya está organizado, obedezca a Dios para que pueda haber más y mayores bendiciones. ¿Por qué sería que Jesús dejó escrito, yo soy el camino, la verdad y la vida? Porque eso es un absoluto. Jesús no dijo, yo soy un camino. Ahí no dice yo soy un camino. Porque si dijera yo soy un camino, eso es relativo. Ustedes pueden buscar cualquiera. Pero le están diciendo yo soy el camino. Ustedes tienen que caminar, es como yo les digo. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso es un absoluto. Y eso es lo que nosotros predicamos. Y entonces Jesús se levanta entre los muertos para reivindicar, para afirmar lo que él predica. Yo les dije que me muero por sus pecados, listo, y aquí estoy. Ya resucité, ya morí por sus pecados, ustedes son nuevas criaturas. Jesús tiene el derecho para decirnos lo que es absolutamente verdad, porque Él es la verdad. Y entonces, en la resurrección, Dios probó que Él es la verdad absoluta, y esa es la que predicamos. Entonces es otro deseo de nuestro corazón. Tenemos una verdad absoluta. Nosotros no vivimos relativamente.
que el mundo se nos está volviendo nada, que el mundo se está descuartizando, que por toda parte ya se nos mete a nosotros la diversidad de género, todas estas cosas que se nos presentan diario, y las noticias y todo lo que ellos abogan, lo que ellos buscan para ellos. Y entonces nosotros nos vamos acomodando. Cuidado, que eso no es para nosotros. Nosotros no nos podemos acomodar. Usted y yo tenemos que manejar los absolutos de Dios, y pase lo que pase, así quede uno nomás en esta tierra, pero que quede íntegro mío. Amén. Entonces, sencillamente nosotros no estamos de acuerdo con nada de eso. Con nada de eso. En los Estados Unidos ya tenemos situaciones de pastores demandados porque llegan un par de homosexuales y le dicen: pastor, necesitamos que nos celebre una ceremonia matrimonial. Y un pastor recto les dice: no, mijo, la Biblia a mí no me deja. Mira, aquí dice que Dios creó hombre y mujer y que serán una sola carne, y que ellos son los que se casan, ustedes no, conmigo no cuenten. Demandado a la corte. ¿Qué vamos a hacer? Hay que manejar los absolutos de Dios. Bien, entonces tenemos nosotros estas bendiciones que el Señor nos ha dado en la cruz. Nos ha dado perdón de los pecados, nos ha dado una firmeza en nuestra fe, unas verdades absolutas. Otro punto, verso 19. Nosotros no somos dignos de lástima, sino dignos de ser envidiados. Los cristianos no somos dignos de lástima. El verso 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nosotros éramos los más dignos de lástima. Podemos decir entonces que nosotros no somos dignos de lástima porque nuestro Cristo resucitó, y nuestro Cristo está vivo y vive en nosotros. Entonces nosotros somos dignos de que se nos envidie la vida que nosotros vivimos, porque la vida de nosotros sí tiene significado, la vida de nosotros sí es valorable, porque nosotros creemos en un Cristo que resucitó, en un Cristo que está vivo, en un Cristo que nos oye, en un Cristo que nos guía con su Santo Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros no somos dignos de lástima. Dignos de lástima son aquellos que todavía uno los ve prendiendo velas a ver si le hace un milagro, esperando que llegue la Semana Santa, a ver si le echan un bulto de esos al hombro, a ver si con eso, con una semanita que trabajen y cargando, de pronto esos sí son dignos de lástima. Dignos de lástima son aquellos que todavía se flagelan el cuerpo para ver si se parecen a Cristo en alguna forma. Pero como el Señor se ha levantado de los muertos, como nuestro Señor está vivo y reina como Rey para siempre, nosotros simplemente le obedecemos, y todo nuestro amor, toda nuestra autonegación, sencillamente nos hace que seamos envidiados por otros, no de lástima. Sencillamente dice Pablo que toda nuestra aflicción, lo que nosotros pasemos, las pruebas en este tiempo, eso es leve, eso es pasajero, porque nada de eso es comparado con el eterno peso de gloria que está por venir para nosotros. Por más que usted tenga situaciones en las que de pronto otros se burlen de usted, porque hay gente que dice: pobrecitos cristianos, no volvieron a cine, no volvieron a los bailaderos, pobrecitos, no se les puede invitar a un cumpleaños porque no van, pobrecitos, como pasan de maluco, no saben lo bueno que nosotros pasamos, hermano, no saben lo bueno que nosotros vivimos con Cristo. Y no importa si no lo vuelven a invitar a una fiesta, no importa, usted no se está perdiendo nada mío. Que no lo invitamos porque es cristiano, pues que no lo invite, pues un regalo menos que llevar.
Hermanos, nosotros con Cristo, o sea, sabemos que tenemos todo lo que necesitamos, que Él llena nuestro vacío. Y entonces, ese deseo que existe en nuestra vida de ser una vida bien vivida, porque todos queremos vivir bueno, pero aquí, en esta tierra, nadie vive bueno si no tiene a Cristo en su corazón, hermano. Amén. Una vida bien vivida es con Cristo. Una vida bien vivida tiene significado. Cuando nosotros van pasando los días, nos llegan los días de la ancianidad, la edad de oro más bien, ¿no? Y entonces uno llega y dice, uy, mi vida tiene significado. He hecho algo. Hay gente que llegan a la edad madura y dicen, yo he perdido mi vida. Yo he perdido mi vida. Nosotros tratamos con un señor, Don Claret, en Fredonia. Este señor, tratamos con él por ahí 6 meses. Nosotros nos lo encontramos en una tarima tirado, así literalmente, tirado porque lo sacaban a solear. Pero cuando preguntamos por la vida de él, nos dijeron, Don Claret era el hombre más rico de la vereda en Fredonia. Don Claret era dueño, y les muestran a uno de esas tierras. Él era todo dueño de eso. Don Claret andaba en los caballos más finos que habían en Colombia, porque mandaba a comprar caballos. Entraba a las tiendas y sencillamente él no se bajaba del caballo. Le traían lo que se iba a tomar, el aguardiente, lo que fuera, lo traían al caballo y decía, yo pago todo lo que se estén tomando todos ahí. A mí nadie me dé nada, que yo no necesito nada, yo soy capaz de darle a todos. Cuando nosotros conocimos a Don Claret en la tarima, entonces él lloraba y decía esta expresión, mi vida no tiene sentido, no tuvo sentido. Yo tengo 70 años y mi vida no tiene sentido, yo no he hecho nada en la vida, yo no le he servido a nadie en la vida, mi vida es una lástima. Empezamos, le hablamos de Cristo, tomamos la decisión de cada que íbamos allá a Fredonia, pasar por donde él y orar, y se lo entregamos al Señor. La última semana yo le dije, Don Claret, usted quiere morirse. Usted, sí, niño, me decía niño, eso me hacía sentir bien. Sí, niño, yo quiero morirme, mi niño, yo quiero morirme. Porque yo ya he entendido que Cristo entró en mi corazón y yo ya no quiero quedarme más en esta tierra. ¿Qué quiere Don Claret que le traiga como deseo último? Tráigame un pollito de esos asados que venden en Envigado. Se lo llevé, porque era una promesa. Se lo comió, se comió su parte de pollo, se comió, y 8 días después murió. Yo quedé tranquilo, el equipo quedamos muy tranquilos porque lo atendimos 6 meses. Y esos 6 meses no fue charlando, sino fue absoluto de la Biblia. Usted necesita conocer a Cristo. Pero Él sí me perdona, no importa lo que haya hecho Don Claret, Él sí le perdona. Y entonces entendió en sus últimos días que, aunque no había hecho nada que sirviera, que valiera la pena, la misericordia de Dios había sido extendida y Dios lo había buscado con nosotros, lo había buscado para darles la salvación en los últimos días. Entonces, qué bueno que la vida tenga sentido, qué bueno que usted llegue a esos años y diga, yo he enseñado la Biblia, yo le he evangelizado personas, yo tengo sabios consejos para estos jóvenes que vienen y darles una palabra para que sí. Qué bueno, y que usted sepa que la vida tiene sentido y que su vida es importante, porque Dios ha resucitado para llenarle ese deseo a su corazón. Entonces,
el Señor no nos va a dejar que nosotros malgastemos nuestra vida, que lleguemos a la tumba sin ningún aliciente. Y terminamos con otro deseo. Aquellos que han dormido están vivos, en el verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué? Perecieron si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces ¿para qué predicamos nosotros que vamos a volver a ver a las personas que mandamos para Cristo? Aquellos que ya se murieron en Cristo, entonces se perdieron si Cristo no hubiera resucitado. Están muertos en sus pecados, se perdieron. Pero como Cristo resucitó, entonces Él dice que sencillamente los que se van con Cristo están esperando esa segunda venida del Señor para encontrarnos juntamente con Él en las nubes, dice la Biblia. Entonces, en nosotros no podemos negar, en nosotros en Adán éramos eternos. Dios nos creó con vida eterna. Lo que pasa es que Adán la perdió por el pecado. Ahora con Cristo la volvemos a recuperar. Por favor, amén, cojan esto. Nosotros teníamos vida eterna. Vida eterna. La perdimos con Adán, pero la recuperamos con Cristo, los que recibimos a Cristo. Amén, amén. Y ninguno de nosotros podemos negar que dentro de nosotros hay un deseo de vivir por siempre. Amén. Uno dice, ay, uno no quiere morir. Pero es que resulta que los cristianos no morimos, sino que pasamos a la eternidad con Cristo. Entonces ese deseo está en nosotros. ¿Quién lo cumple? El Señor. El deseo de no llegar a un final vacío después de haber vivido una plena vida valiosa. Entonces Dios nos cumple con la resurrección. Dios dice, ustedes van a resucitar conmigo. Entonces nosotros no vamos a hacer un cero a la izquierda, ni tampoco vamos a ser condenados los que tenemos a Cristo. Entonces por eso el apóstol Pablo en el verso 18 dice que debido a que Cristo sí fue resucitado, aquellos que han dormido con Él, aquellos que han muerto en la fe, no perecieron, no se pierden, sino que realmente, positivamente, están vivos, tienen vida eterna, y nosotros vamos a tener vida eterna. Entonces viviremos por siempre. Nosotros vamos a vivir como Cristo vive. Cristo tiene un cuerpo nuevo, un cuerpo sencillamente que es resucitado, y nosotros vamos a entrar en esa alegría, a vivir con nuestro Maestro. Entonces tenemos vida eterna. Estos regalos que acabo de nombrar entonces fueron logrados con la resurrección de Jesús. Recordémoslos para que se nos quede en la memoria. Y si nos queda el primero, pues ese es el que necesitamos. Somos perdonados de nuestros pecados. Por favor, iglesia, no le añadan pecado otra vez a lo que ya Cristo les perdonó. Y por favor, si usted está en pecado, cometiendo un pecado, antes de pedirle al Señor que le mande plata para comprar otra vinca, dígale que le perdone el pecado, porque que se gana el mundo, ganándose el mundo si al fin pierde el alma. Somos perdonados de nuestros pecados con la resurrección, eso es un hecho real. Tenemos una fe firme, basada en la resurrección. Tercero, lo que predicamos es cierto, es absoluto. Cuarto, no somos dignos de lástima, sino que tenemos una vida que vale la pena. Y quinto, tenemos vida eterna y nos encontraremos con aquellos que ya se fueron. Pónganse en pie, por favor. Señor, hoy el mundo normal, que entre otras cosas no saben celebrar, recuerdan que tú resucitaste entre los muertos.
Pero siguen común y corriente. Después de este día ellos van y hacen una ceremonia y siguen común y corriente, viviendo común y corriente como si nada hubiera ocurrido realmente. En cambio, para nosotros la cosa es diferente, Señor. Nosotros hemos reflexionado toda esta semana y hoy también nos hablas en tu palabra con el apóstol Pablo diciéndonos que en esa resurrección tú, Señor, satisficiste, Señor, los deseos profundos de nuestro corazón. Señor, nosotros necesitamos sentirnos perdonados de nuestros pecados. Eso nos da gozo, eso nos da alegría. Señor, que lo que yo siento lo sienta la iglesia, el gozo, la alegría, Señor, de que en realidad, todo lo que debíamos, ya no lo debemos. Porque un día te dijimos, entra en nuestro corazón, gobierna mi vida, toma la dirección de mis pensamientos, de mis sentimientos. Y tú dijiste, bueno, está bien. Y entonces te confesamos nuestros pecados y tú te los llevaste, Señor. Yo me puedo imaginar cómo esos pecados van saliendo de mí y se van pegando a tu cuerpo. Y entonces, esos pecados míos te hicieron morir en la cruz. Pero lo maravilloso de todo esto es que si tú te hubieras quedado muerto, entonces yo no me sentiría libre de mis pecados. Pero como tú resucitaste, entonces yo te puedo preguntar, Señor, ¿y qué los hiciste? ¿Qué los hiciste? Ya no están en mí, pero tampoco están en ti. Y tú me dirás en la Biblia, están en el fondo de la mar y nunca más me acuerdo de ellos. Señor, por favor, no permitas que nosotros, que ya hemos sido libres de nuestros pecados, le añadamos más, Señor. Porque eso significa que entonces yo no he nacido de nuevo si sigo pecando. Si yo sigo alimentando en mi mente o en mi corazón, Señor, o sigo prestando mi cuerpo para el pecado, es porque no te respeto, es porque no te valoro, es porque en realidad no entiendo tu muerte en la cruz. Señor, gracias por hablarnos de esta manera, porque sí queremos que seas nuestro pastor, sí queremos que nos des añadiduras, pero todo esto se da con esta base. La base de todas las bendiciones es el perdón de los pecados, Señor. Si somos perdonados de los pecados, ¿qué otra cosa no nos darás, Padre Santo? Gracias por esa fe firme que nos has dado, Señor, que podemos confiar en ti. Tú eres un Jesús resucitado, tú no te quedaste en la tumba como Mahoma, tú no te quedaste en la tumba como Buda. Señor, tú resucitaste, Padre Santo. Y gracias, Señor, porque nuestra fe es firme, Señor. Padre Santo, gracias porque tenemos absolutos. La Biblia está llena de absolutos, Señor. Nosotros no podemos vivir una vida relativa. No, es que este vive así, aquel vive así, este mundo está para vivir así. No, Señor. Si tú moriste por nosotros, entonces nosotros cogemos los absolutos de la Biblia. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú no eres un camino, eres el camino. Ayúdanos a vivir con estos absolutos. Así el mundo se voltea al revés. Nosotros seguimos porque tú no nos dejarás avergonzados. La Biblia dice que los que miraron a ti fueron alumbrados y ninguno queda avergonzado. Señor, los cristianos no somos dignos de lástima. Si alguien vive bueno, somos nosotros, Señor, con un Dios resucitado, poderoso, que nos oye, que nos ayuda, que nos bendice, que nos guía. Señor, no dejes que el mundo nos arrastre otra vez, Señor, que nuestra vida tenga sentido. Señor, si somos jóvenes, pues podemos dar ejemplo, y si somos mayores,
cuanto más, Señor, podemos dar consejo y enseñar una vida que tiene, Señor, valor, una vida que tiene significado, Señor. Y gracias por esa vida eterna, Dios mío, porque si tú no hubieras resucitado, Señor, los que se murieron en Cristo estarían perdidos, pero tú dices que están vivos en la vida eterna. Y nosotros, Señor, esperamos esa vida eterna que nos diste en Adán, que se perdió, Señor, pero que ahora tú, por tu misericordia, nos has encontrado otra vez y nos has vuelto la vida eterna, Señor. Ayúdanos a pasar por esta tierra, Señor, con significado, con valor, Señor. Y gracias por esperarnos en esa eternidad, Señor. Bendice la iglesia. Señor, yo te pido que esta semana que comienza, esas añadiduras lleguen a cada uno de los de la iglesia, Señor, esas añadiduras. Pero ya sabemos que esas añadiduras van a llegar, porque, Señor, sencillamente tenemos tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me les guarde, familia. Nos vemos en las actividades de esta semana. Entonces, si no hay cambios en todo esto que dice el gobierno, nos vemos así normalmente a las 8 y a las 10. Dios me les guarde.